Ya ves. Ya, entonces la ayudantía 2 va a ser de estática. Estuve cachando como que la profe Paula le había dicho que habíamos hecho ejercicios de estática, pero en realidad no. Porque por primera vez en San Joaquín tuvimos como una ayudantía de... O sea, y en San Joaquín y creo que en Casa Central tuvimos una ayudantía de dimensiones y unidades, que siempre eso como que se incluía nomás en la otra ayudantías, pero esta vez estaba la profe Carolina con la profe Andrea, dijeron que era necesario, así que la hicimos. Y hoy día recién vamos a partir con los ejercicios de estática, y aquí como siempre les dejé como un resumen de algunos conceptos importantes que vamos a ocupar en la ayudantía, en donde está, por ejemplo, estática de fluido, que es como bien lo dice su nombre, es como cuando los fluidos están en reposo o en equilibrio, en relación con un sistema de referencia. Y a partir de la estática de fluidos y mediante una sumatoria de fuerzas vamos a llegar a la ley de hidrostática, por decirlo así, que es esta ecuación que usamos mucho en este curso, que es depende z igual a menos la densidad del fluido por la aceleración de gravedad dividido en el g sub c si es que estamos trabajando con unidades inglesas. ¿Ya? También el concepto de gravedad específica y peso específico, ¿ya? Igual aquí tengan en cuenta, yo siempre me confundo con estos dos términos, pero siempre me acuerdo de peso, que peso es una fuerza, entonces como fuerza dividida en volumen, ¿ya? Que al final, ¿qué es lo que da esta multiplicación de la densidad del fluido y la aceleración de gravedad? ¿Alguien tiene alguna duda con estos tres conceptos en específico? Igual, obviamente no voy a hacer la demostración de esta ecuación porque ya la hicieron en clase y es largo, así que, o sea, no es tan largo, pero va a quitar tiempo para hacer ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda con estos conceptos? ¿No? Ya. Si es así, voy a dar paso a los ejercicios. Voy a compartir pantalla acá. Ya. Ya, alguien que lea porfis, que lea el ejercicio 1, que sea tan amable. Voy a elegir al azar entonces. A ver. Araceli Valdivia. ¿Está Araceli? Sí. Ya, porfis, si puedes leer. Ya. Un tanque cilíndrico cerrado lleno de agua tiene un domo hemisférico y está conectado a un sistema de tuberías invertidas como se muestra en la figura 1. El líquido en la parte superior del sistema de tuberías tiene una gravedad específica de 0,8 y las partes restantes del sistema están llenas de agua. Si la presión que mide el manómetro es de 60 kilopascal, determine. Ya, bueno, bacán. Ya, entonces, lo primero que tenemos que tener en consideración es que los fluidos están estáticos, ¿cierto? Y es obvio porque ahora estamos haciendo la ayudantía hidrostática, pero siempre lo van a tener que tener en cuenta, porque van a haber situaciones en que los fluidos no van a estar estáticos y no van a poder utilizar las ecuaciones que vamos a utilizar hoy día. ¿Ya? Entonces nos piden la presión acá, ¿cierto? Y tenemos todo este sistema en donde acá está el domo, ese es el domo hemisférico que le dicen. El domo hemisférico con un radio de 3 metros. Este de acá no sabemos qué es ese fluido en sí, pero nos dan su gravedad específica, que es 0,8. ¿Ya? Entonces, ya, primero que todo, vamos a recordar un poquito lo que era la hidrostática. Por ejemplo, si tenemos si tenemos una columna, por ejemplo, con un fluido, y nosotros queremos saber la presión en este punto, ponte tú, este punto es 1, este punto acá es 2, y el fluido está estático, como ya lo dijimos, podemos ocupar la ecuación de hidrostática, en donde la ecuación de hidrostática nos decía que depende z va a ser igual a menos ρ por g, y dividido en g sub c si está en inglés, pero vamos a trabajarlo así por ahora. Ya, entonces, por ejemplo, si queremos saber la presión en 1, lo que tenemos que hacer aquí es, bueno, pasar el de z hacia allá e integrar, ¿cierto? Entonces esto nos quedaría la integral de dp igual a menos ρ por g por dz. Y aquí hay que tener ciertas consideraciones con esta ecuación, ¿ya? De partida nosotros queremos saber la presión en 1 desde la presión en 2.
y esto Z, sí, Z2, Z1. ¿Ya? Si no me entienden algo en la letra o algo, me paran nomás, porfis. Ya, pues, entonces debemos tener ciertas consideraciones acá, porque, por ejemplo, en este caso, ya, yo tengo un puro fluido, por ejemplo, con una densidad constante, que, por ejemplo, si puede ser un líquido, claro, puede ser densidad constante, porque la densidad no varía significativamente con la altura, con la presión en el líquido, ya que son incompresibles. Entonces, el ρ se podría considerar constante. Pero, ¿qué pasaría si fuera gas? O si hubieran dos líquidos acá, por ejemplo, nos pidieran, acá hubiera un líquido y la parte azul de abajo fuera otro líquido, ahí tendríamos que hacer una integral por partes, como integrar de 1 hasta la interfaz y de la interfaz hacia 2, ¿ya? Entonces aquí, ya, pero si consideramos que esto es, si consideramos que esto es como un solo líquido, por ejemplo, y es incompresible, entonces vamos a tener que la presión en 1 menos la presión en 2, estoy integrando, va a ser igual a menos ρ g por z en 1 menos z en 2, ¿ya? Y podemos decir, por ejemplo, que la altura en 1 es 0, porque ahí es donde necesitamos saber la presión, y lo podemos tomar como nuestro sistema de referencia, entonces esta presión es 0. Entonces la presión en 1 va a ser igual a la presión en 2 más ρ g z2, ¿ya? Ya, si se fijan acá, la presión en este punto de acá abajo, en 1, va a ser la presión de la columna de líquido que hay acá, que vendría siendo todo eso, más la presión que está ejerciendo, que se está ejerciendo en el punto 2, ¿ya? Que vendría siendo eso, ¿ya? Ya, bueno, habiendo dicho todo eso, voy a borrar todo eso para que era como un breve recordatorio. Así que voy a borrar eso. ¿Ya? Entonces ahora doy paso al ejercicio. Uy, voy a... ya, este era este de acá. Y... Uy, sorry. Ahora sí. Ya. Entonces, ¿alguien tiene alguna idea de cómo empezar a hacer la A? ¿Alguien? ¿Alguna sugerencia de cómo empezar a hacer la A? La presión en la tubería B. ¿Nadie? Definir alturas, como supuesto, como un marco de referencia de alturas. Ya. Sí, sí podemos hacerlo como... ¿Dónde definirías tú como un marco de referencia a la altura? Podríamos hacerlo uno a la altura del barómetro Ya. y el otro a la altura del DB. Claro, sí, sí, está súper bien de hecho. Un error muy común que se suele cometer, por ejemplo, ya dicen la presión en B, nos piden la presión en B, entonces podríamos elegir, claro, como esta referencia, por decirlo así. Pero aquí, no sé quién habló. ¿Quién habló? Ya bueno. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que tenemos que buscar como dónde poder hacer balances de presión, que son puntos estratégicos en donde nosotros sabemos las alturas, sabemos que las presiones son isobáricas y todo eso. Entonces nos piden la presión en B y nosotros sabemos que la presión en B va a ser igual. Vamos a definir acá una... por ejemplo, este punto de acá le vamos a poner E. Entonces la presión en B va a ser igual a la presión en N más esta presión de la columna, ¿cierto? La presión de la columna le vamos a poner. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda con esa expresión? ¿Todos entienden eso? ¿Que la presión en B va a ser igual a la presión en el punto E más la presión de la columna? ¿No? Ya. Entonces, ya pues. Tenemos que buscar la presión en E y la presión en la columna. Y tenemos que la presión en E
va a ser igual. Bueno, la presión en E tenemos que tener en cuenta, como dice, como no caché quién habló, pero lo dijo súper bien, que tenemos que definir como cierta altura en donde podamos hacer los balances de presión. Y a la altura del barómetro, nosotros sabemos que la presión a la altura del barómetro, la presión en A, va a ser igual a la presión en este punto, en ese punto de ahí. Y la presión de este punto de acá va a ser igual a la presión en E. ¿Alguien tiene alguna duda con eso? ¿No? Ya. ¿No? Entonces sabemos que la presión en E son 60 kilopascales. ¿Ya? Es súper importante, chiquillos, que en los ejes X y los ejes Y todas las presiones son isobáricas, son la misma presión, ¿ya? Pero tienen que tener en cuenta algo súper importante, que el sistema tiene que estar en equilibrio y además tiene que haber continuidad en el fluido. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, yo no podría decir que la presión acá, por ejemplo, es igual, la presión acá es igual acá. ¿Alguien tiene dudas con que esas presiones no son iguales? Es súper importante que entiendan eso. Tiene que haber continuidad en el fluido. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que la presión acá y acá sí son iguales. En esa interfaz sí son iguales. Pero acá y acá no. ¿Ya? Porque tiene que haber continuidad en el fluido. Por ejemplo, acá esta presión de acá es igual a la presión de acá porque tenemos continuidad en el fluido. ¿Ya? Y la presión, por ejemplo, y la presión acá con la presión acá son iguales porque tenemos esta continuidad del fluido. ¿Ya? Tienen que tenerlo súper claro eso. Ya, entonces tenemos la presión en E, que son 60 kilopascales, y la presión de la columna, ¿cómo sería la presión de la columna? ¿Alguien sabe? ¿Cómo quedaría la expresión de la presión de la columna? Hay que calcular la presión que va a ejercer ambos fluidos Sí, ¿cierto? usando densidad por gravedad por altura. Claro. Entonces vendría siendo ρ, vamos a ponerle el S, a ver cómo le podemos poner a ese fluido. A este fluido de acá va a ser B, ¿ya? No quiero ser B. Vamos a usar fluido F más. Ya, entonces va a ser la densidad del fluido, del que está como en el manómetro, por Una ρ. consulta, Dime. la presión en E son ¿Sí? los 4 metros que hay ahí en la vertical, ¿o no? Ah, tú dices como que la presión que se ejerce es esto de acá, ¿cierto? ¿Como eso? ¿Sí o no? ¿No lo tomaste como eso, No, ese también es un error súper recurrente que a mí me pasaba caleta eso también, porque yo, mira, si te fijas, si tú calculas esta presión que hay acá, eh, si tú calculas esa presión que hay ahí, esto sería ρ por G por H, ¿cierto? Que serían los 4 metros, que dices tú, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, el Sí, ρ de fluido. sí. Ya. Si te fijas, si tú calculas esto de acá, esto va a dar son 800, que vendría siendo el SG por el ρ, ¿cierto? Por el 9,8 por los 4 metros. ¿Ya? Sorry por no poner las unidades, pero no. Por favor, espacio. Ya, si tú calculas eso, te da 31 kilopascales. ¿Ya? ¿Por qué esto de acá? ¿Por qué esto de acá nos da igual a los 60 kilopascales de acá? Ya, eso es porque tú acá no estás considerando la presión que se está ejerciendo del sistema hacia acá. ¿Cachai? Como que la presión N va a ser la presión, claro, de esta columna, como dices tú, más la presión en este punto de ahí, en ese punto de acá, que no estarías considerando si es que tuvieras la presión, solamente la presión vertical. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Ya, bueno, bacán. Pregunten nomás si tienen dudas, chicos. Ya, vamos a borrar aquí un poco, estamos desordenados. Ya. Entonces, claro, como me decían antes, esto es ρ g por la altura, aquí esto es C, ρ g por la altura por Z1, que vendría siendo esta altura de acá, Z1, ¿ya? Y esto más la densidad, eso es agua, la densidad del agua, por G, por, lo voy a poner acá abajo, Z2,
donde esto de acá abajo sería Z2. ¿Ya? ¿Alguien le queda alguna duda con eso? ¿Con esta ecuación de acá? ¿Alguien que esté muy perdido? ¿No? Ya, acá. Entonces vamos a tener que la presión de la columna, ahora lo vamos a pasar a número, la presión de la columna va a ser igual a la densidad del fluido, que vendría siendo el SG, porque el SG es la gravedad específica, que es 0,8, eh, por la densidad del agua, por 1000, esto está en kilogramos, por metro cúbico, por, voy a mover todo esto mejor, por esto por los 9,8 metros sobre segundo cuadrado, por Z1, que Z1 son 3 metros, ¿cierto? 3 metros. Y todo esto más la densidad del agua, que son los 1000 kilogramos por metro cúbico, por G de nuevo, que son los 9,8 metros sobre segundo cuadrado, y todo esto por 2 metros, ¿cierto? Si ustedes calculan eso, la presión de la columna da, no sé si lo tengo por aquí, no lo tengo, lo voy a calcular, 0,8 por 1000, por 9,8, por 3, más 2 por 9,8 por 1000. Ya. Esto da... así. Ya, entonces la presión de la columna da igual a 43.120 pascales. ¿Ya? ¿Cómo sé que es pascales? Porque todo está en unidades internacionales. Esto está en kilogramos por metro partido metro cúbico, metros partido por segundo cuadrado. Eso está en metros y lo otro igual. ¿Ya? ¿Alguien que tenga dudas por ahora? Interrúmpame nomás si tienen dudas. ¿Ya? Entonces nosotros habíamos dicho que la presión en B era la presión en E más la presión de la columna, ¿cierto? Y tenemos las dos cosas. Tenemos la presión en E, que son los 60 kilopascales, y tenemos la presión de la columna. Entonces la presión en B vendría siendo los 40, para dejarlo en iguales unidades, lo voy a dejar como 43,12 kilopascales más 60 kilopascales. ¿Ya? Entonces la presión en B vendría siendo igual a 103,12 kilopascales. ¿Ya? Ese vendría siendo el ejercicio A. ¿Alguien tiene alguna duda con el ejercicio A? Disculpa, Dime. mi única duda era el Z1 y el Z2. Tenía Ya que aquí. ser desde el punto como que estamos buscando hasta el término del fluido y después desde el fluido hasta el punto E, ¿qué sería en ese caso? Claro, sí. De hecho, aquí no pudimos hacerlo todo junto porque los dos fluidos tienen densidades distintas. Uno es agua y el otro es... el otro no nos dicen qué fluido es, pero nos dan la gravedad específica. O sea, sí, la gravedad específica. O sea, ¿se aclaró la duda? Sí, gracias. Ya, bueno, acá. Ya, entonces la B. Vamos a pasar a la B. Ya, dice, la B dice la presión en milímetros de mercurio en la parte superior del domo. ¿Ya? ¿Dónde es la parte superior del domo? Es acá, en C. ¿Cierto? Entonces nos piden la presión ahí y nosotros tenemos la presión en A. Que la presión en A es en esta superficie isobárica. Ya, ¿alguien tiene alguna idea de cómo sacar la presión en C? En el punto C, en la superficie del domo. A ver, ¿alguien que cache? No sé, Bastián Díaz, está Bastián.
Ya, bueno, filo. Habría, bueno, habría que ir como a partir desde los 60 kilopascales que nos dan en A e ir, por así decirlo, retrocediendo en presión. Claro, sí. Sí, pues, igual podemos hacer como esto, tienen que verlo como si fuera una columna, al fin y al cabo, ¿ya? Que nosotros cuando tenemos una columna tenemos un punto acá. En este caso, este punto acá son los 60 kilopascales. Y lo que ejerce la demás presión, en este caso vendría siendo como la presión en C más el agua que está acá, ¿cierto? Que está en el dentro del domo. Recuerden que como que no importa la forma, por ejemplo, si esto fuera así o si esto fuera como así, en realidad la presión que ejerce esta columna acá es la misma en cualquiera de esos casos. ¿Ya? Entonces, claro, podemos hacer la presión en A, porque es la isoterma, o sea, la isobara A, perdón. La presión en A va a ser igual a la presión en C más la presión de la columna de agua. Entonces, la presión en A, o sea, la presión en C va a ser igual a la presión en A menos la presión de la columna de agua, que vendría siendo la densidad del agua por G por H. Por H. Ya. Si se fijan, tenemos A, la presión en A, que son los 60 kilopascales, tenemos la densidad del agua, y G, bueno, es la aceleración de gravedad. ¿Alguien sabe cuánto vale H en este caso? Son 3 metros. Claro, sí, son los 3 metros, ¿cierto? Todo acá se le tendrían siendo los 3 metros. 2, 3 metros. Entonces, la presión en C va a ser igual a los 60 kilopascales menos la densidad, que vamos a suponer que son 1000 kilogramos por metro cúbico, por G, que es 9,8 metros sobre segundos cuadrados por los 3 metros. ¿Cuál era la presión en C? La presión. ¿Cómo? ¿Cuál era la presión en C? Eso es lo que estamos buscando. Mira, acá nos preguntan por la presión en el hemisferio del domo, que es acá. Y ese punto de ahí es C. ¿Sí? Sí. Ya, bueno, acá. Entonces, bueno, aquí esto en estricto rigor, no lo hagan en sus pruebas ni nada, porque esto en realidad deberían ser 60 por 10 a la 3 por 10 a la 3 pascales. ¿Ya? Tienen que estar con unidades conformes, ¿ya? Unidades consistentes. Entonces la presión en C, si ustedes calculan eso les va a dar un total de, en pascales da 30,6 kilopascales, ¿ya? Disculpe. Kilopascales, ¿ya? Pero si se fijan en el enunciado, nos piden esto, pero lo piden en milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces tienen que transformar eso a milímetros de mercurio, y lo tenemos en kilopascales, ¿ya? Simplemente pueden usar el factor de conversión, que es que 1 milímetro de mercurio es 1 milímetro de mercurio son 133,32 pascales, ¿ya? Pueden ocupar eso y van a llegar al resultado. De hecho, lo vamos a hacer, pensaba hacerlo de otra forma, pero lo voy a hacer así, ¿no? La presión en C van a ser los 30,6 por 10 a la 3 por 10 a la 3 pascales, y esto por 1 milímetro de mercurio
dividido en 133,32 pascales. ¿Ya? Y eso da una presión en C de, lo voy a calcular por aquí, de 230. A ver, denme un segundo. Tengo una duda, me acaba de surgir una duda. Sí. Sí, está bien. Ya. Ya. Y eso da 230 milímetros de mercurio. Si no me equivoco, si metí bien los dedos a la calculadora. Es 30,6 por 10 a la 3 dividido en 133,32. Sí, estaba bien. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda con este ejercicio? En general, con el 1. ¿No? Aprovechen de preguntar, chicos. Todo bien en mi caso. Está clarito. Ya, bueno, bacán. Ya, entonces vamos a pasar al 2. ¿Alguien que lea el 2 por fin? Espera, ¿puedes devolverte un momento que no alcancé a notar el resultado? Sí, obvio. Igual después van a estar las pautas en las dos aulas, en la de San Joaquín y en la de la central. Oye, me perdí un poco Dime. la parte del cuando calculaste la presión del domo ¿Ya? arriba. O sea, tú calculaste la presión que está ejerciendo toda la parte de abajo del domo, de los líquidos hacia el domo. No. Mira, nos piden la presión acá arriba, ¿cierto? ¿Cuánto va la presión en C? Ah, ya. ¿Sí? Sí, Ya, entonces acá te dicen que la presión en A son 60 kilopascales. ya. ¿Ya? Entonces, acá no se hace presión hacia arriba, ¿ya? O sea, en teoría sí, por el principio de Pascal se hace presión hacia todos lados. Pero, por ejemplo, la presión que tú sientes en A va a ser la presión que está en C más esta presión de esta columna de agua. ¿Sí? Sí. Entonces, eso fue lo que nosotros expresamos acá. Si te fijas, nosotros pusimos que la presión en A, que son los 60 kilopascales, va a ser igual a la presión que ejerce C más la presión de la columna de agua que está desde arriba hacia abajo. Ah, ya. ¿Cachai? Y de acá nosotros despejamos C, como PA menos la columna de agua. Ya. ¿Sí? Eso. Sí. Ya, bueno, bacán. Ya. Voy a pasar al 2 entonces, si nadie tiene otra duda. Ya. Alguien que lea porfis, cualquier persona, a ver, al azar. Camilo fue en salida. No sé si está. Camilo. Al tiro. Vale. Un pistón de 6 inches de diámetro se encuentra dentro de un cilindro que está conectado a un manómetro de tubo inclinado de medio inch de diámetro, como muestra la figura 2. El fluido del cilindro y del manómetro es aceite, peso específico de 59 libras sobre pie al cubo. Cuando se coloca el peso W encima del cilindro, el nivel del fluido en el manómetro sube del punto 1 al 2. Calcule el peso de W considerando que el cambio en la posición del pistón es despreciable. Ya, bueno, bacán, gracias. Ya, aquí tienen que tener algo súper importante, tienen que fijarse en algo súper importante, que nos piden el peso, no nos piden la masa, ¿ya? Si pidieran la masa sería como los kilos masa y las libras masa, pero nos piden el peso, que es una fuerza, ¿ya? Así que tengan en cuenta eso, para que no hagan un cálculo de más. Ya, entonces nos dicen, bueno, como leyó Camilo creo que, acá al principio no está este peso W, este peso W que está acá encima no estaba ahí, y en el momento que se puso, la altura del fluido manométrico subió desde el punto 1 hasta el punto 2, ¿ya? Y nos piden el peso. Entonces vamos a analizar los dos casos, el sistema sin el peso W y el sistema con el peso W, ¿ya? Igual que en el ejercicio anterior, vamos a trazar una línea que sea isobárica, que sea conveniente para poder hacer el balance de presiones, que en este caso sería como la interfaz del aceite con el pistón hasta ese punto.
ya que es como el inicio de H1. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que la presión acá, que le vamos a ponerle alguna letra o algo para que... A este punto, a la interfaz le vamos a poner A, y a este punto le vamos a poner B. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que la presión en A es igual a la presión en B. ¿Sí? Entonces tenemos que, si no nos dan la masa de este pistón, no nos dan nada de este pistón que está acá, no sabemos cómo poder calcular su presión respecto a la fuerza peso que ejercería él, entonces lo vamos a dejar simplemente como que la presión en A va a ser igual, la presión en A va a ser igual a la presión atmosférica más la presión del pistón. ¿Ya? Estamos considerando el caso en que esto no existe, ¿ya? Por ahora esto no existe. Le vamos a poner caso 1. Caso 1. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda de por qué la presión en A es la presión atmosférica más la presión que ejerce el pistón? Que sería como la presión atmosférica que se está ejerciendo acá más la presión del pistón. ¿Ya? Entonces, tenemos la presión en B, y la presión en B va a ser la presión atmosférica más esta columna de acá, ¿cierto? Esa columna que tenemos ahí, que está inicialmente hasta el punto 1. Y eso vendría siendo, nos dan el peso específico, ¿ya? Que nos dan el peso específico del aceite, que le vamos a poner hoy. Y esto por la altura, ¿cierto? Por por Z1 le vamos a poner. ¿Por qué no le pongo H1? Porque nos estaríamos confundiendo. ¿Alguien sabe cuánto vale Z1? ¿No? Sería H1 seno de 30, ¿no? Sí, sí, perfecto. Para los que no lo ven, lo que estamos haciendo nosotros es esto. La presión que importa es, o sea, la altura que importa vendría siendo esta de acá. Recuerden que no importa si está inclinado, si es ancho o es delgado, o tenga la forma que tenga, lo que importa es la altura Z. Entonces nosotros tenemos acá Z1, esto de acá es H1, y esto es 30. Entonces Z1 vendría siendo igual a H1 seno de 30. ¿Ya? Entonces vamos a tener que la presión en B va a ser igual a la presión atmosférica. Voy a poner presión. A la presión atmosférica más el peso específico del aceite que lo dan. Recuerden que esto del peso específico es ρ por G, ¿ya? ρ por G, en este caso del aceite. ¿Ya? Y esto por H1 seno de 30. ¿Ya? Entonces, si volvemos a esta ecuación de acá, que es PA igual a PB, vamos a tener que la presión en A era la presión atmosférica, más la presión del pistón, va a ser igual a la presión atmosférica, más el peso específico del aceite, por Z1. ¿Ya? Entonces, si se fijan, se nos van las presiones atmosféricas. ¿Qué significa esto? Que en realidad, como los dos lados están abiertos a la atmósfera, da lo mismo si trabajamos en presiones manométricas o presiones absolutas, ¿ya? Siempre es bueno que lo especifiquen, pero en este caso no era muy relevante. Entonces tenemos que la presión del pistón va a ser igual a el peso específico del aceite por Z1. ¿Ya? Y ahora vamos a analizar el caso 2, ¿ya? En donde debería aparecer el peso W. Creo que tengo la...
Ya. Entonces, del caso 1 obtuvimos esa ecuación que es la presión que ejerce el pistón. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer el caso 2. Vamos a hacer el caso 2, que es con W. ¿Ya? Al principio estábamos haciendo el caso que no tenía el peso W encima, pero ahora vamos a suponer que ya pusimos el peso W y que el fluido manométrico avanzó hasta acá. ¿Ya? Ahora está hasta ese punto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? Que en el enunciado nos dicen que calcule el peso W considerando que el cambio en la posición del pistón es despreciable. ¿Ya? Eso quiere decir que el pistón acá podemos considerar que se mantiene a la misma altura. Y si se fijan, igual no es tan descabellado pensar en eso porque las dimensiones del cilindro de acá son de, no sé dónde las dan, de 6 inches, acá está, arriba. Y el diámetro de esto es medio inch. Entonces, un cambio en la altura del fluido manométrico va a ser un cambio muy pequeño en el cilindro en donde está el pistón, que son 6 inches. ¿Ya? Entonces vamos a suponer que este es el nuevo sistema. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo mismo ahora y en el mismo punto vamos a tirar como la línea isobárica y vamos a ponerle, este era la presión en... ¿Me dan un segundo? Muy bueno. Ya, ahora sí. Ya, entonces tenemos la presión en A acá, o sea, perdón, tenemos el punto A acá. Y tenemos acá nuestro punto B. ¿Ya? Y vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho ahora, pero con el segundo sistema. Entonces acá tenemos que la presión en A va a ser igual a la presión del pistón más la presión de W. Y no vamos a poner la presión atmosférica porque como ya vimos, se nos va. ¿Ya? Se nos va a ir porque acá a este lado igual está abierta la presión atmosférica. ¿Ya? Y también tenemos que recordar que la presión en A va a ser igual a la presión en B. Y la presión en B va a ser igual a... Ya, ahora que ya lo hicimos una vez. ¿Alguien cacha cómo sería la presión en B ahora? ¿Alguien? ¿Alguien que tenga alguna idea cómo quedaría la presión en el punto B? ¿No? Ya, bueno, sería la presión de esta columna de acá, ¿cierto? Si se fijan, la densidad del fluido no va a cambiar porque es el mismo fluido. Entonces sería la gravedad específica del aceite por la altura, ¿cierto? Que vendría siendo H1 seno de 30 más los 6 inches. Lo vamos a poner así, pero recuerden el tema de la unidad, hay que cambiarla. 6 inches por también seno de 30, ¿cierto? Ya. ¿Alguien que tenga alguna duda hasta aquí? ¿Nadie? ¿Está todo claro? ¿Sí? Ya. Yo tengo una pregunta. ¿Diga? Lo de las líneas isobáricas que mencionaste es como la pauta para este ejercicio. Sí. Que por ejemplo, si tuviese el manómetro, tuviese un cambio en los fluidos, ¿no es cierto? Hubiese más de una fase en el tubo del manómetro. Claro. También puedo tirar la línea y asumir que las presiones son iguales por las diferencias de altura, o tengo que tener más cuidado con eso. Sí, pues si hay un fluido, igual otro fluido tienes que tener más cuidado porque recuerda que hay como tiene que haber como una continuidad del líquido, o sea, del fluido, no del líquido, que puede ser un gas igual. Pero ponte tú, todo este de acá fuera
hasta ahí, hasta todo lo verde fuera otro fluido. Tú ya no podrías decir que la línea roja es una línea isobárica. ¿Entiendes por qué? Que no hay una continuidad del fluido. En cambio, si, por ejemplo, ya, lo verde ahora sí fuera, lo verde fuera fluido, la línea roja ahora sí es isobárica. ¿Se entiende la diferencia? Es súper importante que entendáis eso, porque si no, eso induce muchos errores. Ya te cacho, te cacho. ¿Pero entendiste? ¿Seguro? Y por Que- ejemplo, sí. Por Ya. ejemplo, si ese fluido verde estuviese debajo de la línea isobárica, ahí y la interfaz justo en la línea roja. Ah, claro, si estuviera justo en la interfaz, sí, pues, ahí también, pues, ahí también sería isobárico, sí. Porque tienes una continuidad del fluido. La continuidad del fluido, si te cuesta mucho, como que sigue el fluido, pues, ¿cachai? Y si por los dos lados tienes que llegar a la línea isobárica. ¿Cachai? Sí, bueno, gracias. Ya, bacán, de nada. Una duda, Dime. si sube el fluido en B, ¿no afecta en A? Porque en A bajaría, pues, ¿no? Y el otro subiría. Claro, sí, sí, claro que afectaría, en estricto rigor sí afecta, pero acá te dicen como supuesto que consideres que el cambio en la posición del pistón es despreciable, ¿cachai? Como en la altura del pistón, supón que no varía, porque las dimensiones de esto es tan pequeño respecto a esto, que si tú presentas una baja en la altura, ponte tú de acá, se va a ver la repercusión que va a tener dentro del cilindro va a ser muy pequeña, ¿cachai? Ah, ya entiendo. Gracias. Ya, bacán. Ya, pues entonces sigamos. Ya, pues entonces tenemos que ocupar esto que la presión en A es igual a la presión en B y queda como la presión del pistón más la presión que ejerce el peso W va a ser igual a el peso específico del aceite por el seno de 30 y todo esto por H1 más los 6 hinches. ¿Ya? Entonces, ya. Lo que nosotros nos importa es encontrar este PW para poder encontrar la fuerza peso que está ejerciendo ese W. Entonces, vamos a tener que PW va a ser igual a esto por el seno de 30 y todo esto por H1 más los 6 hinchos menos la presión del pistón. ¿Ya? Pero la presión del pistón nosotros la tenemos, la sacamos del caso 1, que la presión del pistón es el peso específico del aceite por Z1. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a reemplazar acá. Entonces vamos a tener que el PW va a ser igual al peso específico del aceite por el seno de 30 por H1 más los 6 hinchos y todo esto menos el el peso específico por Z1. Y si ustedes recuerdan, Z1 era H1 seno de 30. ¿Ya? Eso es importante, lo debía haber reemplazado ahí para que fuera menos confuso, pero hay que recordarlo. Entonces esto era menos esto, menos el peso específico por el seno de 30 por la H1, ¿cierto? Y si se fijan, esto se nos va a ir. Esto de acá se nos va con esto de acá, ¿cierto? Cuando se multiplique. ¿Ya? Entonces nos va a quedar al final que PW va a ser igual a el peso específico del aceite por seno de 30 y todo esto por los 6 hinchos. Por los 6 hinchos. Ya, hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? Que era hasta el punto importante del ejercicio, en realidad era hasta aquí. Lo demás es solamente despejar. ¿Alguien hasta aquí tiene alguna duda? ¿No? Ya, perfecto.
Entonces, a nosotros nos piden el peso de W. El peso, si ustedes recuerdan, el peso es una fuerza. Es una fuerza. Y nosotros tenemos acá la presión en W. Entonces esto nosotros lo podemos reemplazar como la fuerza, que es el peso. Le vamos a poner, ¿cómo le podemos poner para que sea tan repetitivo? Le vamos a poner W, ¿ya? Solo W. Ese va a ser el peso. Dividido en el área. ¿Ya? Va a ser igual a la presión de W. ¿Alguien me puede decir qué área es esa? Si es, ¿qué área vendría siendo como por la que se reemplaza la presión? Siendo que W está acá. A nosotros nos piden la fuerza que está ejerciendo W sobre el sistema. ¿Ya? Y la fuerza se está ejerciendo sobre esta área. Entonces vendría siendo sobre el área del pistón. ¿Ya? Entonces, ya. Entonces vendría siendo el área del pistón. Va a ser igual a esto por el seno de 30 por los 6 hinchas. ¿Ya? Vamos a copiar esto y lo vamos a pasar a la otra. Ya. Ya. Entonces ahora solamente tenemos que calcular. Entonces vamos a tener que W. A ver, esto aquí lo podemos pasar. Si eso está en inches. Ya lo vamos a dejar todo en unidad inglesa. Ya, esto va a ser el área del pistón, lo vamos a poner como AP, por el peso específico del aceite, por el seno de 30, por los 6 hinchas. Que lo vamos a pasar a feet. ¿Ya? Tenlo en cuenta que las unidades tienen que ser homogéneas. Entonces tenemos que, si no me equivoco, un feet son 12 hinchas. ¿Ya? Entonces nos va a quedar en feet. ¿Ya? Y tenemos que el peso específico, del aceite, que lo da en el ejercicio, es de 59 libras partido en feet cúbicos. Sobre feet cúbicos. ¿Alguien me puede decir si esas libras son libras fuerza o libra masa? Si nos están hablando de peso específico. ¿Libra masa? No, libra fuerza. Libra fuerza. Sí, libra fuerza. Aquí si no lo dicen y le están dando el peso específico, esto siempre es libra fuerza, porque recuerden que el peso específico es Rho por G. ¿Ya? Y eso tiene unidades de fuerza partido en volumen. ¿Ya? En el caso que den densidad, ahí lo dan en libra masa. Sí, sí. Ahí siempre que no te digan y pongan libra nomás, en densidad siempre va a ser libra masa. Ya, bueno. W, entonces va a ser el área del pistón, que es pi cuartos por el diámetro, ¿cierto? ¿Cuánto era el diámetro del...? Eran 6 hinchas, si no me equivoco. 6 hinches. Esto por un feet. 12 hinches. Esto de acá es el área, ¿ya? Ahí es todo el cuadrado. Esto es lo mismo que pi r cuadrado, solamente que es pi cuarto por el diámetro al cuadrado. ¿Ya? Y esto por las 59 libra fuerza partido en feet cúbico. Esto por el seno de 30. Y todo esto por 0,5 feet. Y finalmente W, siempre vas a ver los botones de la tabla. Ya,
Entonces tenemos que W, si ustedes calculan eso da un valor de, creo que lo calculé por aquí, esto es, sí, 2.9 libras-fuerza. Y ahí termina el ejercicio, porque si se fijan nos piden el peso, no nos piden la masa. ¿Ya? Y ese es el peso que ejerce W sobre el sistema. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda con este ejercicio? Yo no entendí el área. Ah, ya, bueno, bacán. El área del pistón es lo mismo que, o sea, si te das cuenta, bueno, por defecto la mayoría de los pistones podemos imaginarnos que tienen una sección transversal circular, perdón. Entonces, el área sobre la que se está ejerciendo la presión es el área del pistón, que tiene un diámetro de 6 inches. Y aparte nos dicen que es un diámetro, entonces podemos asumir que es una sección transversal circular. Entonces vendría siendo el área como del círculo. Y vendría siendo pi, qué horrible pi r cuadrado. Que es lo mismo que decir que pi por el diámetro al cuadrado. Entonces, es lo mismo que decir pi cuartos por el diámetro al cuadrado, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? No sé qué pregunto. Gracias. De nada. Ya, ¿alguna otra pregunta con este ejercicio? ¿Alguien que no haya alcanzado a copiar algo también para devolverme? ¿No? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Ya. Entonces voy a empezar a explicar un poco nomás este ejercicio que yo pensé que no íbamos a alcanzar. Así que voy a introducirlo para que quede como un ejercicio propuesto para ustedes. Y eso, voy a leerlo. Y dice, determine la nueva lectura diferencial leída en el manómetro de mercurio inclinado de la figura 3 si la presión en la tubería A disminuye 10 kilopascales y la presión en la tubería B permanece constante. El fluido en A tiene una gravedad específica de 0,9 y el fluido en B es agua. Ya, si se fijan, es muy parecido a lo que teníamos acá, solamente que ahora tenemos dos tuberías. ¿Ya? En este caso, había un lado que estaba abierto a la atmósfera y al otro lado se le ponía un peso W que aumentaba la presión. Ahora acá tenemos dos tuberías conectadas por un manómetro, en donde nos dicen que la presión en A disminuye 10 kilopascales. Es como si yo hubiese tenido en el ejercicio anterior el peso W y después se lo saco, porque disminuye la presión. En cambio, en el otro ejercicio la presión aumentaba. ¿Ya? Ya, por ejemplo acá. ¿Qué me dice en qué punto, dónde trazarían una línea isobárica? Necesito que alguien me diga eso, para gastar si la ayudantía, en la ayudantía quedó claro. ¿Dónde tirarían una línea isobárica? Francisco, por ejemplo, Francisco Pávez, que tiene el mic prendido. En la altura A, ¿o no? O sea, la parte de abajo, donde está el mercurio, esa altura A que Claro. hay, ¿Como acá? sí, creo que se intersecta con el inicio del S mismo. Creo Claro, que, o sea, yo por lo menos lo haría ahí. sí, perfecto. Sí, ahí hay que hacerlo para poder resolver este ejercicio. ¿Ya? Y tienen que tener en cuenta que esa altura A que se muestra es como una altura como más que una altura de referencia, es como la altura que baja o la altura que sube cuando disminuye la presión en A. Porque si disminuye la presión en A, el fluido manométrico va a tender a desplazarse hacia allá. ¿Sí? ¿Alguien le cabe alguna duda con eso? Que la presión aquí se va a mantener constante y va a bajar la altura del mercurio, va a bajar ahí y va a subir a este lado de acá. ¿Ya? Igual es como un poco intuitivo, pero igual a uno lo puedo confundir a veces. ¿Ya? ¿Qué más les puedo decir de este ejercicio?
hay que tener bien en cuenta que acá esta altura A baja acá igual, que se puede olvidar y al final puede quedar la escoba. O sea, no van a considerar esa A y podrían tener todo el ejercicio malo por no considerar solamente este lado y considerar solamente que sube acá. Porque si se fijan, en el ejercicio anterior, a nosotros no nos bajaba esto, porque decíamos que era despreciable lo que bajaba respecto a lo que subía acá. Pero acá ahora es dentro del mismo tubo que el manómetro, que sube y baja. Entonces ya no es despreciable. Ahora acá va a subir y acá va a bajar. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta. ¿Alguien tiene alguna duda específica respecto a la ayudantía hoy día? ¿Alguna consulta, sugerencia, crítica? Cualquier cosa. ¿No? Ya, bueno. Ya, bueno, bacán. Bueno, eso, voy a dejar subida la pauta de esto porque no alcanzamos, quedan como 7 minutos, no vamos a alcanzar a hacerlo. Y eso, les voy a dejar la pauta subida a Disculpa, los dos. Dime. en un momento hiciste una situación hipotética de que si en el ejercicio anterior, si teníamos el fluido más abajo, habría que cortar la línea más abajo, ¿sí ese? Ujú. ¿Y ahí cómo sería en En el esa caso, situación? en el caso como que bajara el fluido, dices tú. No, que hubiera la separación del fluido Como que hubieran dos más fluidos. grande, claro, Como que, que pusiste que estuviera más abajo, entonces la línea no podría ser desde donde está el pistón, sino que tendría que ser más abajo. claro, es que, por ejemplo, si tú tuvieras, voy a hacerlo, el mismo ejemplo. A ver, lo voy a hacer acá. Acá no tenía el dibujo, ¿cierto? No. Ya. Por ejemplo, tu duda es como dónde se pueden tirar las líneas isobáricas, ¿no? Sí, pero en el ejemplo que tú dijiste que tuviéramos el fluido verde hasta más abajo. Ya, vamos a hacer dos casos. Por ejemplo, si acá en este caso tú podrías tirar la línea isobárica, ¿cierto? Porque el fluido verde llega justo hasta la interfaz del aceite con el pistón y tienes una continuidad en el fluido hasta llegar hasta la línea que tú tuviste, que tú tiraste. ¿Sí? Sí, eso sí lo entiendo. Ya, bueno. Eh, Pero en un momento tiraste la línea, bueno, esa cosa verde hasta más abajo del ángulo 30. ya, sí, ponte tú el fluido verde estuviera hasta ahí. Esta línea isobárica, ¿se puede tirar o no se puede tirar? No, No, ¿cierto? Porque no tienes una continuidad en el fluido del aceite. No vas a llegar acá y vas a llegar a otro fluido y no vas a poder llegar hasta la línea isobárica que tiraste. Esa es una forma de verlo, que tienes que tener una continuidad en el fluido para poder decir que es una superficie isobárica. En este caso, tú podrías tirar la línea, ponte tú acá, porque en este punto sí sería isobárico con este punto. pero tendríamos que hacer el mismo procedimiento, aunque sea ahí abajo la línea. Claro, pero es que, por ejemplo, acá generalmente en los ejercicios se dan las alturas como respecto a donde tú hagas la línea isobárica, porque ponte, tú tienes eso y tienes esa altura, ese largo, perdón, porque la altura es esta de acá. Pero tú tienes ese largo y tienes ese largo para después llegar al punto 2. Como, por ejemplo, cuando tú vas al laboratorio, tú vas a medir, tú no vas a tirar las isobáricas como donde tú quieras, sino que tú lo vas a tirar en la interfaz, ¿cachai? Que, por ejemplo, en este caso es acá, y tú vas a medir esta altura y vas a medir esta altura. Vas a medir las alturas que te convengan, ¿cachai? Sí, gracias, me quedó claro. Ya, bueno, bacán. Ya, pues, chiquillos y chiquillas, terminamos la ayudantía por hoy día. Muchas gracias por la participación y la asistencia, así que nos vemos el otro jueves. Voy a tener la grabación.